Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la tarde de A24, bienvenidos a MMD. Ya estamos arrancando con todo a las 12 del mediodía este programa con mucha información. Vamos a contar en un ratito, Natalia Bolosín les va a contar cuáles son los fundamentos que se dieron a conocer hoy por parte del Tribunal Oral que condenó a Cristina en la causa de la obra pública, cuáles son los fundamentos de los jueces para esa condena. ¿Y qué implicancias tiene desde el punto de vista político, institucional? Si Cristina está proscripta, no está proscripta. Un ratito va a contar Javier Calvo que hay un operativo clamor grande de la Cámpora y otros sectores del kirchnerismo para que Cristina sea candidata, con lo cual evidentemente no está proscripta, si no, no pedirían que fuera candidata. Pero bueno, vamos a analizar paso a paso qué dijeron los jueces con la causa de Cristina. Pero antes de comenzar con eso, fíjense que se cumple un año exactamente, hace un año que Alberto Fernández le declaraba, creo que había sido un martes o un miércoles, la guerra a la inflación. Con una frase casi insólita diciendo, el viernes comenzamos la guerra contra la inflación y los especuladores. Fíjate lo que decía exactamente hace un año y además lo anticipaba, 2 o 3 días antes decían, ojo que el viernes empieza la guerra contra la inflación en Argentina. Yo espero que esta semana podamos empezar a poner orden al tema de la deuda tremenda que heredamos con el Fondo Monetario y yo les prometo que el día viernes va a empezar otra guerra. La guerra contra la inflación en Argentina. Vamos a terminar con los especuladores y vamos a poner las cosas en orden. Bueno, ahí está, ¿no? Hace un año, aparte la cuestión insólita de anticipar, la idea no tenía ninguna medida concreta, nada. Era algo discursivo, porque aparte si tenés alguna medida concreta no lo anticipás. ¿Para qué? Para que todos se estén remarcando antes. Fijémonos qué pasaba en ese marzo del año pasado, cuando Alberto Fernández anunciaba que el viernes empezamos la guerra contra la inflación. ¿Qué había pasado? Bueno, la inflación de marzo había dado el INDEC 6,7%, se había disparado en marzo del año pasado la inflación, y la inflación anual, acumulado últimos 12 meses, estaba en 55%. Por eso estaban cerrando el acuerdo, el anuncio del acuerdo con el fondo, la interna con el kirchnerismo, y Alberto Fernández decía, bueno, después de este capítulo empezamos la guerra contra la inflación, porque se les había disparado en marzo de 2022 y porque estaba en 55% anual la inflación. ¿Qué ha pasado un año después? Este es el último dato a enero, que dio 6% la inflación, y el acumulado anual, últimos 12 meses, a enero pasado daba 98,8%. Cuando se conozca la semana que viene el índice de inflación de febrero, que va a estar de nuevo alrededor del 6%, tal vez 6,2%, más o menos ese va a ser el número. ¿Cuánto va a ser la inflación anual últimos 12 meses? Va a estar arriba del 100%. Es decir, un año después de la declaración de guerra de Alberto Fernández, pasamos de 55% de inflación a más de 100% de inflación. En este contexto, atención, porque la preocupación principal hoy del gobierno es el impacto que está teniendo la sequía y la falta de dólares. Hoy se formaliza, se inicia el canje de deuda en pesos. Es el anuncio del día de hoy por parte del Ministerio de Economía de Sergio Massa. Apuestan a que por lo menos la mitad de 6,5, 7 billones de pesos que vencen de acá a agosto de títulos públicos en manos de bancos, compañías aseguradoras, empresas, inversores particulares, locales y extranjeros, entren en el canje de deuda y de esa manera despejen el escenario de que no haya tantos pesos venciendo en títulos de deuda, en pesos venciendo todos los meses, en los próximos meses en plena campaña electoral, y puedan presionar sobre el dólar. También, atención, mañana se va a anunciar, muy probablemente a la mañana, el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario, la revisión de las metas con el Fondo Monetario, las metas de reserva, y lo que estuvimos contando, algo clave, si se logra, que es que no haya que pagarle 4.000 millones de dólares
neto al fondo y que más o menos la Argentina salga empatado con el FMI este año entre lo que el fondo desembolsa a la Argentina y lo que hay que pagarle de deuda. Es un tema ese fundamental porque no hay dólares en el Banco Central y si hay que pagarle neto 4.000 millones de dólares este año al FMI se complica todo. Ahora, ¿cuál es el problema principal, más allá de que Massa está tratando justamente de garantizar en los próximos meses una estabilidad cambiaria, sacando pesos de circulación o en manos de acreedores, pateándolos para esos vencimientos de deuda 2024-2025 para que no corran en plena campaña electoral al dólar? El impacto que está teniendo, atención, la sequía sobre la falta de dólares en la Argentina. Fíjense, en soja, maíz y trigo habrá entre 15.000 y 20.000 millones de dólares menos, entre 15.000 y 20.000 millones de dólares menos. Estas son las últimas estimaciones que están dando la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, la Bolsa de Comercio de Rosario, la Bolsa de Cereales de Rosario y la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Distintas estimaciones, CREA, también otro de los organismos de productores agropecuarios, están haciendo distintas estimaciones donde ya ponen el piso de pérdidas no en 10.000 millones de dólares, sino en 15.000 millones de dólares y pueden llegar a 20.000 millones de dólares, no solamente entre las pérdidas que está generando la sequía en el tema de la soja, sino las que ya generó en el trigo y las que está generando en el maíz. Fíjense, de hecho, la Bolsa de Comercio, lo que acaba de publicar, esta es la estimación, tenemos ahí la estimación, la placa de la Bolsa de Comercio, que ha hecho una circular urgente. La Bolsa de Comercio de Rosario, en este caso, está estimando 14.100 millones de dólares menos de escenario base por la sequía, ¿no? ¿Cuánto impacta la sequía en granos? Fíjense, este cuadrito muy ilustrativo que ha puesto la Bolsa de Comercio de Rosario. ¿Cuánto impacta la sequía en los granos? Bueno, a ver un segundito. Lo estamos, ahora lo estamos poniendo, ahora lo estamos poniendo al aire. Fíjense, ¿no? Manda una circular urgente y está mostrando que en los complejos de soja, trigo y maíz, que vienen aportando el año pasado y años anteriores 2 de cada 5 dólares exportados por la Argentina, la estimación es esta. El año pasado ingresaron por todo el complejo cerealero 35.700 millones de dólares aproximadamente y este año ingresarían 21.740 millones de dólares. Es decir, una estimación de caída del 40% en las exportaciones de soja, maíz y trigo. Y esto representan 14.100 millones de dólares menos que van a ingresar a la Argentina este año. Esta es una de las estimaciones que hace la Bolsa de Comercio de Rosario, que son de las más conservadoras. CREA estima que van a ser 20.000 millones de dólares. Pero lo que quiero mostrar es que todas las estimaciones que se están haciendo por la falta de dólares, por el impacto de la sequía, es mucho mayor a lo que se esperaba. Y esto está generando una presión, y ojo, venimos de 2 años récord, ¿no?, de exportaciones. El año 2021 por volumen y el año pasado, 2022, por cantidad. Venimos 2 años de exportaciones del complejo cerealero arriba de los 30.000 millones de dólares anuales y en este caso, con suerte, se van a llegar a los 22.000 millones de dólares. La estimación es incluso un poco menos. Y esto genera una presión muy fuerte por 3 canales principalmente. En primer lugar, sobre el tipo de cambio oficial y las reservas. Esto le mete mucha presión al gobierno para poder mantener las mini devaluaciones diarias. La placa siguiente, por favor. Y no devaluar, es decir, le genera muchas presiones porque no va a tener dólares en las reservas y va a haber permanentemente presiones de los importadores y de las empresas pidiendo dólares para poder realizar importaciones, insumos necesarios para sostener la producción, y eso a su vez mete presión al Banco Central, que va a estar presionado por los exportadores, por los importadores, por el propio FMI para acelerar la devaluación
del tipo de cambio oficial si no acumula dólares en las reservas. Presión sobre los precios. Ahora va a contar Claudio Zlotnik la guerra que se ha desatado con las empresas alimenticias con las cuales se había hecho los acuerdos de precios justos y otros acuerdos de precios a condición de que el Banco Central le diera dólares para pagar insumos de importación. Y como no están esos dólares, las empresas alimenticias quieren salir de esos acuerdos de precios. Y presiones sobre el nivel de actividad, fundamentalmente por lo que decíamos, porque no solamente esta economía tiene el riesgo en los próximos meses de enfriarse, porque la inflación le gana a los salarios, a las jubilaciones, a los planes sociales, y se sigue perdiendo poder de compra, sino también hay un problema de oferta, que no hay, desde el lado de la oferta, insumos para poder sostener un nivel de actividad como el que se desarrolló el año pasado, ¿no? Y esa doble Nelson, la demanda restringida por la inflación y el poder de compra, y la oferta por los problemas de falta de dólares e insumos, genera inexorablemente un enfriamiento de la actividad económica. ¿Cuáles son los datos que tenés? Esto es de último momento y seguramente va a empezar a generar mucha repercusión porque hay mucha presión sobre la Secretaría de Comercio que conduce Matías Tombolini por parte de las empresas alimenticias que están reclamando para mantener los acuerdos de precios que el Banco Central le libere dólares de importaciones para insumos que se había comprometido. Bueno, hace un mes las principales empresas alimenticias, de bebidas, de las canastas básicas en general, artículos de higiene, de limpieza, habían ido a firmar el relanzamiento de precios justos a la Secretaría de Comercio y firmaron que iba a haber una canasta de 1.900 productos a precios congelados hasta el mes de junio y que había otros 30.000 productos que solamente iban a aumentar como tope el 3,2%. Esto a cambio de que el gobierno les libere efectivamente los dólares para poder importar. Un mes después, tanto ayer como el día anterior, las mismas empresas que habían ido a firmar se presentaron en la oficina de Tombolini para decirles que ese acuerdo no se está cumpliendo, que desde fines de febrero cada vez hay menos dólares para importar, que el gobierno está cerrando semana tras semana justamente las clavijas para acceder a los dólares oficiales de 200 pesos y que si esto no se revierte y no se vuelve al escenario que tenían en diciembre y en enero, donde efectivamente había más dólares, bueno, no quedaba otra que, número uno, aumentar más los precios, más exceder ese 3,2%. Número dos, que iba a haber problemas con el abastecimiento. De hecho, en las últimas semanas empezó a verse, cualquiera que haya ido a un supermercado se da cuenta que hay agujeros en algunas góndolas porque las empresas lo que argumentan es, bueno, como no nos dan los dólares, no tenemos insumos, nos falta insumos, no podemos planificar, no podemos producir todo lo que los clientes nos están pidiendo, con lo cual entregamos menos. Entonces lo que se está notando es eso, es presión sobre los precios y también sobre el abastecimiento. Hablamos de la canasta básica, hablamos de marcas de fideo, de arroz, de harina. Bueno, la harina de hecho tuvo incrementos muy fuertes en las últimas semanas. El kilo de pan está a 700, 800 pesos, pero digo, es un escenario muy complejo porque, como vos decís, faltan dólares y las empresas empezaron a golpear la puerta de Tombolini para decirles que así no se puede seguir. Ahora vamos a volver con el tema económico, con cómo se está desarrollando el tema del canje de deuda en pesos. Vamos a reiterar el tema de las recomendaciones para el pago con tarjeta de crédito y cómo defenderse en el corto plazo o quiénes podrían defenderse mínimamente su poder adquisitivo de la inflación. Pero vamos al tema de Cristina, porque se estaba esperando hace varios meses que fue el fallo del Tribunal Oral de la condena a Cristina y no se habían difundido los fundamentos. Y eso ocurrió hoy a las 9 de la mañana. Tengo entendido un fallo de 1.616 páginas. Natalia Bolosín, ¿qué es lo que incluye como corazón argumentativo o argumental el fallo de los jueces del Tribunal Oral? Bueno, a ver, esencialmente lo que hacen es reconocer buena parte de la prueba que habían presentado en su momento los fiscales en el juicio, ¿no? Es interesante porque el planteo es casi como, bueno, esto arrancó con un acto electoral, dicen los jueces del tribunal, en 2003,
¿no? Este es un parrafito interesante, ¿no? ¿Qué pasaba en 2003 cuando Néstor Kirchner comienza su presidencia? Bueno, lo que pasaba era que Báez era un simple monotributista, ¿no? Así comienza esto. Recuerdan ustedes ese relato famoso de cómo Báez empieza a armar sus empresas de manera concomitante, coincidente con el momento en el que Néstor Carlos Kirchner comienza su presidencia, ¿no? Pocos días antes se forma Austral Construcciones y a partir de entonces Báez empieza a adquirir otras empresas constructoras en Santa Cruz que iban a recibir, dice el tribunal, el 80% por monto y el 61% en cantidad de toda la obra pública de la provincia. Entonces se queda con Gotti, se queda con Canqui Costilla, se queda con los Calzo y Del Curto, se queda con la sucesión Adelmo Biancalani y a través de estas empresas empieza a simular una participación en la obra pública que en realidad no había, ¿no? Se presentaban 4 o 5 empresas, eran todas de Báez. Pero empieza así, con un acto electoral. Si pasemos a la siguiente. Y entonces, ahí empiezan a aparecer todas las irregularidades que el tribunal reconoce que la Fiscalía había presentado. Podemos pasar a la siguiente placa. Entonces, dicen, bueno, ¿cómo llevaron adelante esta maniobra? Primero por la delegación. ¿Qué hizo Vialidad Nacional? En vez de que la obra pública la hiciera la Nación, la delegaban en Vialidad Provincial. ¿Por qué? Porque los Kirchner controlaban a los funcionarios y la estructura de control de Vialidad Provincial. Entonces delegaban, no tenían control. Después la cartelización, esto que decíamos. Es interesante acá un datito de color. El tribunal incluye la denuncia que había hecho Lavagna cuando renuncia, ¿se acuerdan? Cuando Lavagna renuncia como ministro de Economía. En la Cámara de la Construcción, sí. Exacto, renuncia públicamente diciendo hay cartelización de la obra pública en Santa Cruz. ¿Qué dice el tribunal? Dice, miren, no podían desconocer el entonces presidente y la luego presidenta también en ese momento lo que ocurría, porque estaba denunciado. Lo denunció su propio ministro de Economía en el año 2005. Hay una cita de Lavagna. Y luego citan también el caso de 2008, ¿se acuerdan la denuncia original de Lilita Carrió en el 2008? Esa denuncia histórica, que es la de la causa madre, que termina, digamos, luego ampliándose en otros casos. Entonces, cartelización que ya era conocida. Después la adjudicación, ¿cómo se adjudicaba? Se adjudicaba muy rápido, ¿no? O sea, llegaban los papeles para que la comisión de selección tomara una decisión y la tomaban en apenas días. Entonces el tribunal dice, no tenían ni tiempo de pensar quién era el mejor para recibir la adjudicación. Adjudicaban en 5 minutos. Sin embargo, no eran igualmente rápidos para luego ejecutar las obras. Las obras se ejecutaban con mucha dilación. ¿En qué consistía esta dilación? Bueno, había, por ejemplo, modificaciones de obra, dice el tribunal y lo reconoce, en el 82,4% de los casos. Había ampliaciones de plazo, todo injustificado, ¿no? Con absurdos. Entonces, por ejemplo, prórrogas en el 58% de las obras. Y había redeterminaciones de precios que impactaban después en que se pagara hasta un 20% más de lo que originalmente se había previsto en el pliego. Entonces ahí tenemos un ejemplo interesante de una testimonial de una empleada de la parte administrativa de Dirección Nacional de Vialidad, que ¿qué dijo en el juicio? El jefe venía y decía, se paga sí o sí mañana o pasado. Calculen esto de los intereses porque se paga antes de tiempo. O sea, había una orden de pagar a las empresas de Báez como no se le pagaba a nadie. Pasemos a la siguiente placa. Este es un caso que yo mencioné cuando los fiscales lo dijeron en los alegatos porque me pareció tal vez lo más paradigmático, hay muchos números pero es muy claro. Lo más paradigmático del caso Vialidad para mí es este párrafo, esta prueba que llevaron los fiscales. Un caso de una obra pública en particular en la que la Dirección Nacional de Vialidad hizo un convenio con la Dirección Provincial diciéndole, bueno, te voy a dar una plata, le dice Vialidad Nacional, Perotti, a la Dirección Provincial de Santa Cruz, te voy a dar una plata para una obra. Bueno, ¿cuánta plata me vas a dar? Esto, 238 millones, bla, bla, bla. Esto pasó 5 días antes de que finalmente se abrieran los sobres en esa licitación. ¿Por qué monto era la oferta de las empresas de Báez? Por el mismo monto coincidente en centavos. O sea, las empresas de Báez sabían 5 días después cuál era el monto que Vialidad Nacional le iba a dar a Vialidad Provincial en coincidencias de centavos. No podían no saberlo si no había colusión, si no había corrupción, ¿no? Y de esa manera ganó la licitación, ¿no? Gana la licitación de esa manera y se hace del monto exacto que Vialidad Nacional con centavos, ¿no? Es casi como ni siquiera se cuidaban, ¿no? Pasemos a la siguiente. Entonces, el tribunal termina, digamos, dando por cierto todo lo que la Fiscalía iba mencionando. Más allá de las irregularidades, ¿qué pasó después? Digamos, todas las irregularidades que había en los pagos, en todas estas cuestiones se pagaba antes, se pagaba además. Bueno, ¿dónde terminaba ese dinero con el que se hacían las empresas de Báez?
terminaban en las empresas de los Kirchner, dice el tribunal. Y ahí están los montos. Entonces, dice, la gerenciadora de los hoteles de Fernández de Kirchner, Valle Mitre, la famosa empresa Valle Mitre, donde también estaba involucrado firmando cheques, recordemos, Máximo Kirchner, de ahí esas otras causas de Otesur y Los Sauces, la gerenciadora de los hoteles recibió todo este dinero de distintas empresas del Grupo Báez. Entonces, el retorno, ¿no? La entrega del negocio con la creación de estas empresas que no existían antes, a partir de la presidencia de Néstor Kirchner, los privilegios y los beneficios descomunales que nadie tenía durante la ejecución, los pagos anticipados, los sobreprecios, etcétera, y el retorno a las empresas de los Kirchner. Eso es todo lo que plantea el tribunal, haciendo suyo prácticamente todos los argumentos del fiscal Luciani. Prácticamente todos. Hay alguna cosita que no le terminan reconociendo, pero prácticamente todo. Avancemos un poquito más. Y este es el final, ¿no? El tribunal dice, esto empezó con un acto electoral y terminó con un acto electoral, ¿no? Empieza cuando Kirchner llega a la presidencia y arman toda esta estructura, ese caballo de Troya, ¿no? Que aparece esta Dice el tribunal... El tribunal dice, miren, esta política pública de vialidad en la provincia de Santa Cruz... Usa la metáfora del caballo de Troya para decir que esa empresa Austral Construcción Lázaro Báez era la forma de ocultar todos los mecanismos de corrupción en la obra pública. En realidad, la política pública vial en Santa Cruz era un caballo de Troya para ocultar que un esquema descomunal de corrupción pensado y ejecutado desde el comienzo como un plan criminal que arranca con la presidencia. ¿Y cómo termina? Cuando pasa esto, con el resultado electoral, es muy, muy impresionante este párrafo. Dice, este acto democrático, las elecciones de 2019, cuando gana en el balotaje Mauricio Macri, determinan el desenlace del plan criminal y el cese ejecutivo. Se desactiva ese mecanismo de transferencia de fondos de Nación a Santa Cruz y de Santa Cruz a las empresas de la Y se activa esto que conocimos a través del teléfono de López, ¿no? Recuerden que en la causa de López, la de los bolsos, ¿no? La que aparece López tirando los bolsos en el monasterio, se secuestra ese teléfono. Y el contenido del teléfono de López se incorpora en este juicio. Hubo mucha discusión sobre si eso era válido o no. El tribunal dijo desde el primer momento que eso era válido y lo sostuvo de nuevo ahora en los fundamentos. La incorporación de esa prueba es válida. Y ahí está la prueba, dice el tribunal, de cómo entra Cristina. Porque la pregunta también es más allá de la obviedad de que eran amigos y que eran socios. ¿Por qué entra Cristina? Vamos a la última. A ver, antes de ir de por qué entra Cristina según el tribunal oral, ¿son los tres jueces que fundamentan en el mismo sentido? No hay... Sí, hay una discusión entre los jueces que ya lo sabíamos, digamos, cuando salió la condena, ¿no? Hay una discusión ahí sobre la asociación ilícita. Hay uno de los jueces que considera que debió haberse condenado por asociación ilícita. No es el caso de los dos jueces que tienen el voto mayoritario, que creen que no están los elementos para la asociación para probar ilícita. Una asociación ilícita. Bueno, ¿cuál es entonces la condena? Y ahora vemos el final de cómo los jueces creen que está el vínculo con Cristina. Pero la condena es por... La condena es por administración fraudulenta contra el Estado. Es fraude en perjuicio de la administración pública. Por eso estamos hablando de una pena que no es la de la asociación ilícita. Que implica una pena de... De 6, depende de cada caso, pero de no más de 6 años, 6, 5, depende de cada caso. Más inhabilitación. Más la inhabilitación perpetua, pero para que esto ocurra, por supuesto, tiene que quedar firme la condena. Por eso, como venimos diciendo desde hace ya tiempo... Todavía queda la instancia de apelar en casación y después Corte Suprema. Hay varias, porque tenés el recurso de casación... Van a ir todos igual a casación, los fiscales también van a ir a casación. Luego, si casación confirma las condenas, intentarán ir a la Corte de manera directa a través de un recurso en casación. Y si casación no lo admite, yo creo que sí lo va a admitir, irán directamente con un recurso extraordinario ante la Corte. Y todavía queda una instancia posible en la Corte Interamericana. La pregunta que te hago es, la defensa en su momento de Cristina en el expediente, ¿no? El tribunal dice está probado lo que planteó el fiscal de un mecanismo de corrupción, de transferencia de fondos de nación, provincia y de provincia a las empresas de Lázaro Báez y después Lázaro Báez pagando fondos en los hoteles o contrataciones con los hoteles de los Kirchner en Santa Cruz. Ahora, ese mecanismo que el tribunal dice queda probado. ¿Encuentra también un vínculo directo en órdenes de Cristina o directamente ya al probarse el circuito dicen Cristina no podía desconocer estos mecanismos? Hay varias cuestiones. Tiene que ver, digamos, primero con la designación de funcionarios. O sea, no es casual. De nuevo, si esto se arma en Santa Cruz, por eso dice el tribunal, empieza con el acto electoral. Si esto se arma en Santa Cruz, no es casual. Lo arman en Santa Cruz porque ahí es donde podían controlar y lo hacían con actos ejecutivos concretos de designación de autoridades
o incluso de resoluciones, de decretos que iban generando determinadas decisiones. Por ejemplo, en determinado momento, Perotti, a través de la Dirección Nacional de Vialidad en 2009, decide, porque Vialidad Nacional ya no tenía dinero, decide empezar a darle dinero, inyectarle plata a Vialidad Nacional a través de un fideicomiso. Perotti era... Perotti era el director de Vialidad Nacional. ¿Por qué Nada que ver con el gobernador de Santa Fe. Nada que ver. Sí. ¿Por qué a través de un fideicomiso? Porque los fideicomisos son extra presupuestarios, no tienen control del sistema de administración financiera, no hay control del AGN, digamos, se relajan todos los controles. Luego hubo una resolución, por ejemplo, para acelerar pagos. Se podría haber aplicado en realidad para todos los que querían cobrar, que no eran solo las empresas de Baez. Sin embargo, las otras empresas no se enteraron y solo se lo aplicaban a Baez. Todas estas decisiones, digamos, no son casuales. Ahora, ¿a dónde aparece la responsabilidad más clara para el tribunal de la entonces presidenta de la Nación? En el final, en esto de borremos todo. Y esto surge del teléfono de López, que es esa última placa que teníamos. Dicen, en ese momento, a partir de que pierden las elecciones, por eso empieza con el acto electoral y termina con el acto electoral, cuando se enteran el 22 de noviembre de 2019, de 2015, que perdieron las elecciones, en ese momento se activa el plan Nos Vamos, y en ese plan participa Cristina Fernández de Kirchner con reuniones concretas. Hay una reunión que nunca se pudo probar, pero que el tribunal tiene por hecha el 30 de noviembre en Santa Cruz, de Cristina con López, que es el plan del momento. Y dicen, bueno, echamos a los trabajadores, cobramos todo y nos vamos. Y por eso las empresas de Baez, llegado el momento en el que asume Mauricio Macri, eran las únicas que habían cobrado todo, tenían deuda cero. Te hago una última pregunta respecto a esto y ya vamos a ir con Martín Lustó, que ya está en el piso. Gracias, Martín, por venir como siempre. Vamos a hablar un poquito con Lustó de cómo está el panorama en Juntos por el Cambio y cómo comienza la campaña electoral. Además, quiero hablar algo de economía también. La pregunta que te hago es, siempre dijimos que si había corrupción en la obra pública, más allá en los Kirchner, más allá de estos mecanismos, todos pagaron, todos coimearon. Y de hecho hay distintas pruebas, digamos, de contratistas muy importantes, tanto vinculados a la oposición, las constructoras principales, denuncias cruzadas, bueno, está todo el tema de los cuadernos, pero ya se sabía, digamos, ¿no?, que ha habido escándalos en los cuales José López tenía, que era el secretario de Obras Públicas, que era un tipo poderosísimo, que iba, se abrazaba a los gobernadores, se abrazaba a los empresarios, no solamente a Lázaro Báez, sino estamos hablando de los número uno de la construcción en la Argentina. Eso no hay referencia en este fallo porque está circunscripto al caso de Vialidad, Santa Cruz, Cristina Kirchner, Lázaro Báez. Sí, no hay ninguna referencia a otros casos de corrupción o a cuadernos, si bien hay elementos de cuadernos. Bueno, de hecho, esa es una de las diferencias que tuvo el tribunal con los fiscales. No le permitieron a los fiscales, que lo habían incorporado en el alegato, sumar la declaración como arrepentido de López en la causa de cuadernos, que era relevante. Los fiscales lo meten, digamos, de sopetón en el alegato. El tribunal dice, esto no lo voy a considerar. No anula el alegato, como querían las partes, pero dice, no lo voy a considerar. Hay unas referencias, digamos, veladas a algunas otras causas. Ahora, lo que sí se hace cargo un poco el tribunal del argumento de, bueno, che, miren, esto pasaba en todos lados, pasaba con todas las empresas. ¿Cómo se hace cargo? Hay unos dibujitos de tortas en la sentencia que son interesantes. Muestran el nivel de concentración de la obra pública en todas las provincias del país. No, porque estaba siempre este argumento de Cristina de, che, esto pasaba en todos lados. Pero, perdón, porque cuando La Baña en el 2005 denuncia la cartelización, no lo está haciendo por Lázaro Báez, que era un pichi, digamos, en Santa Cruz. Lo está haciendo por las principales constructoras del país, que jugaban muy fuerte. Bueno, de hecho, y que tenían un vínculo directo con Devido y con José López, que era el secretario de Obra Pública. También hay que decir que José López tenía una relación directa con Kirchner y salteaba muchas veces al ministro de Planificación, que era la misma área, pero iba directamente a Néstor Y que además, bueno, perdón, Maxi, perdón, que además Devido y López fueron de los dos pocos funcionarios que estuvieron desde el primer día de los Kirchner en 2003 hasta el último día de Cristina Fernández de Kirchner el 9 de diciembre de 2015. Digo, hay una continuidad ahí de obra pública / negocios. Bueno, de hecho no, digo, el dinero de los bolsos de López finalmente cuando se hizo el tracking no venía de Austral Construcciones. Pero vos me preguntás esto de, bueno, ¿se hacen cargo de que había otros casos en los que también ocurría? Sí, sin embargo muestran con estos gráficos de tortas que el índice de concentración de la obra pública en Santa Cruz respecto de las empresas de Baez no ocurrió en ningún otro lugar. Es decir, era Baez, en Santa Cruz sí, era el gráfico es muy claro. Sí. El gráfico pero si buscan provincia de Buenos Aires, si buscan Córdoba, si buscan Santa Fe... Todas las provincias, o sea, mostraron los gráficos de todas las provincias del país. Javier.
Sí, la Cámpora salió fuertemente a criticar el fallo, en los fundamentos, obviamente. Lanzaron un hashtag basta de proscripción, en esta lógica que tiene el kirchnerismo duro de que a Cristina Fernández de Kirchner se la proscribe. Y por otro lado dicen, como van a pedir el sábado en un acto en Avellaneda, del operativo Clamor para convencerla de que se presente como candidata. Entonces, ¿está proscripta o la quieren convencer de que sea candidata? ¿En qué quedamos? Bueno, esa esquizofrenia es típica de la política argentina y se verá en su mayor exposición en estos días. Ahora, tengo que decir también, no que se festejó, porque no se festejó, pero había cierta satisfacción en la Casa Rosada, cerca del presidente de la Nación, respecto a estos fundamentos, porque otra vez la ponen a la vicepresidenta bajo la lupa de la corrupción de su gobierno, habiendo sido él jefe de gabinete de gran parte del gobierno, de todo el gobierno de Néstor Kirchner y de parte del gobierno de Cristina, y no estar involucrado en ninguna de todas estas causas. Y por eso es una bandera que él en varios discursos la tira, así como al pasar de... A ver, ¿quién puede decir que yo, durante mi gobierno, durante mi presidencia, hubo algún acto de corrupción? ¿A quién le pedimos coimas? En la Asamblea Legislativa, el presidente destaca, dice que va a terminar su mandato sin una sola denuncia, no condena, sin una sola denuncia de corrupción, en un mensaje inequívoco a su vicepresidenta. Bueno. Porque si efectivamente hay lawfare, ¿por qué no lo persiguieron también a Alberto Fernández? Totalmente. ¿O Alberto Fernández hizo los deberes que Cristina no hacía? Es más Bueno, cuidadoso. un poco el argumento del kirchnerismo. Totalmente. Mañana va a responder Cristina. Tenemos ahí unos afiches de una presentación que va a hacer Cristina en la Universidad de Río Negro, donde va a hablar largo y tendido de economía, de política, de los consensos, pero le va a responder al tribunal claramente. Y el sábado, toda esta militancia que sin Cristina no sabe a dónde va a ir, va a haber un acto donde le van a pedir, con la famosa frase de marzo del 73, lucha y vuelve, donde Perón estaba proscripto por la dictadura militar, le van a pedir que vuelva a ser candidata. No se cree que a presidenta, pero aunque sea, tenemos la otra placa con el acto del sábado, aunque sea para senadora de la provincia de Buenos Aires, aunque sea, que es donde la provincia de Buenos Aires, donde el kirchnerismo básicamente va a jugar todas sus fichas si no le sale bien la candidatura nacional. Vamos a ver el acto de mañana de Cristina Berg. Vos decías que va a hablar de esto, de lo otro y de economía. Sería interesante escucharla a Cristina hablar de economía porque hace prácticamente 8 o 9 meses que no la escuchamos hablar de economía, desde que le renunció mientras estaba hablando de economía, diciendo cualquier cosa de economía, le renunció el ministro Guzmán, después nunca más habló de economía. Ahora, por el bien de todos, no por el frente de todos y demás, sino por el bien de la gente, sería bueno que se focalice en lawfare, campaña política, Macri, Rendo, Guado de Pedro, qué sé yo, no sé, cualquier tema... Clarín, cualquier tema que no tenga que ver con la economía. Pues la economía, yo creo que hay una visión dentro del frente de todos, también parte de la oposición, que esta semana también tiró cañitas voladoras por todos lados, de que como esto no va a estallar en la campaña electoral, se puede hacer cualquier cosa. Y me parece que las palabras de Cristina en muchos casos está amortizada, mirá, le tiró con todo a Guzmán y demás, pero ojo que estamos en una situación de fragilidad. Obviamente si quiere ser candidata va a generar tensiones, puede serlo, pero otra cosa es que empiece ya tan temprano en el año hablando de economía. Entonces vamos a ver, mañana todos están viendo, van a ver de qué va a hablar Cristina. Si habla del lawfare, de la causa vialidad, de Lázaro Báez, de las empresas a los que también coimeaban al secretario de Obra Pública y otros funcionarios que no eran de la órbita del kirchnerismo, sino que eran empresas aliadas al macrismo que también los coimeaban y demás, está todo bien. Ahora, si se mete en economía, estamos en un problema. Uno de los temas anunciados de la exposición de mañana de Cristina es Fondo Monetario Internacional. Bueno, estamos en un problema porque justamente mañana a la mañana se va a hacer el anuncio de la redefinición de metas del acuerdo con el fondo. Hoy se está anunciando el canje de deuda en pesos. Martín Lustó, gracias por venir. ¿Cómo andás, Maxi? ¿Bien? Bueno, está todo entretenido las cosas. Lamentablemente. Sí, me gustaría, respecto a esto que estamos hablando,
es hacerte un par de preguntas y después vamos concretamente a qué está pasando en la oposición, en Juntos por el Cambio. ¿Cómo estás viendo un poquito el panorama este de... No sé si tenés algún concepto con el tema este de la causa vialidad, pero básicamente en lo que es la dinámica económica de estos meses. A ver, la economía claramente, vos lo acabas de describir, está en un estado de fragilidad. El ministro de Economía muchas veces comprometiendo cosas que no tiene, que por ende corresponden a otra administración, trata de moderar las probabilidades de que haya un episodio crítico. Yo creo que son bajas, pero vos recién lo decías, es tanta la fragilidad que no se puede jugar irresponsablemente ni de uno ni de otro lado. ¿Por qué? Porque ya hemos visto qué es lo que pasa, cuál es el costo que pagamos todos los argentinos cuando se producen los episodios críticos. El aumento de la pobreza estructural y el aumento de la desigualdad en la Argentina está determinado por cada uno de esos saltos devaluatorios con pico de inflación. Entonces vos mirás cómo sube la desigualdad, sube cuando hay una crisis, después baja un poquito, después vuelve a subir. Y cuando vos mirás del 74 para acá, ¿por qué Argentina pasó de 6% de pobreza a 40%? Básicamente tiene que ver con dos cosas. Una es que creció poco, es decir, la torta no se agrandó, pero la otra es que la distribución de ingresos se afectó tanto por las crisis que está peor repartida. Entonces vos tenés la misma torta, peor repartida, más desigualdad y más pobreza. Entonces esto de andar jugando, a mí me parece sumamente peligroso y me parece que la especulación política tiene que ser dejada de lado porque los costos potenciales que todos los argentinos y las argentinas podemos pagar, pero particularmente los más vulnerables, no están en una escala de tolerancia. Cuando vos vas a la calle a comprar algo, viste, no sé, el litro de leche vale 300 pesos, la canasta escolar vale 40, 50 lucas, un bloc de hoja vale 5 lucas, de 400 hojas para... Bueno, no está para que vos generes otro problema adicional en términos de poder adquisitivo, porque hoy no alcanza. ¿Hay alguien en la oposición que pueda creer, como creyó en su momento el peronismo en el final de Alfonsín, que mejor que se espiralice todo ahora, que se insere un tipo de cambio volador y detrás de eso una situación inflacionaria para después de ese fuego poder administrar desde otro lugar a partir del 10 de diciembre? ¿Hay alguien en la oposición que está pensando eso? Yo creo muchas veces que obviamente a los presidentes les gustaría llegar con el problema resuelto. Ahora, ¿cuál es la dificultad en la Argentina? Que el problema resuelto no es el problema resuelto consensuado entre dos lados que van ordenando un camino, que es lo que a mí me gustaría ver que pasa y trabajo para eso. El problema resuelto muchas veces para los candidatos es que haya un problema para todos, mayúsculo, macroeconómico, y entonces después yo arranco de otro lugar con menos expectativas, tengo que dar menos explicaciones. Bueno, yo estoy en contra de eso. Somos muchos los que pensamos que eso no es bueno para nadie. De hecho, yo creo que ni siquiera es bueno, habida cuenta... Es decir, después de la hiperinflación de Alfonsín, ojo que Menem también se comió una segunda hiperinflación. Sí, tuvo 2 años muy malos. Claro, pero también es cierto que después de ese estallido brutal, 57% de pobreza, tuvo con la convertibilidad todos los indicadores durante una década, si lo comparabas frente a eso... Y pasó lo mismo con el estallido del 2002 y la recuperación posterior. Ahora, ¿hay alguien que en la oposición juegue? ¿Sabes por qué te pregunto? Porque la verdad que el documento de Juntos por el Cambio con el tema de la deuda en pesos de esta semana, yo lo conozco a Hernán Lacunza, que es una persona muy sensata, pero me parece que hay algunos economistas que son sensatos dentro de Juntos por el Cambio, están rehenes de la pelea política que hay detrás de ellos. Sí, yo no tengo ninguna duda de eso, es verdad. Y de la incapacidad política para generar un diálogo. Quiero decir esto, para mí dialogar no tiene que ver con la falta de carácter. Uno puede dialogar desde su postura. Ahora, si vos no podés dialogar desde el carácter con el otro lado, no hay solución posible a nada. Voy a dar algunos ejemplos. Hoy las encuestas dicen que Juntos por el Cambio mide 35. Bueno, Macri sacó 41 cuando perdió. Entonces quiere decir que tenés menos gente convencida de lo que estás diciendo de lo que tenías hace 4 años y por ende mucha menos de lo que tenías hace 8. Entonces yo digo, ¿no exige un aprendizaje sobre eso y un ejercicio de imaginación sobre cómo provee soluciones? Cuando vos ves el apoyo que tiene Cristina, ¿no? Obviamente no pienso ni que está proscripta, porque además la veo en el Senado. Javier recién decía, ¿proscripta o operativo clamor? ¿No? Y además es vicepresidenta en ejercicio y maneja el Senado y vaya si lo maneja. Lo que tiene es una licuación del poder que se ve en que se le parte un bloque. Pero ahora yo digo, voy al votante. El votante, podemos decir, yo escucho a algunos de nuestro lado que dicen, bueno, acá la grieta es moral. Ok, supongamos, acaba de salir un fallo que te dice, mirá, sí, obviamente, acá hay una culpabilidad penal, una responsabilidad penal, y tiene una condena.
Ahora yo digo, el votante, le pasan dos cosas. O yo lo catalogo de inmoral, al votante de Cristina, o tengo que pensar que hay cosas más importantes para ellos que logró resolver que le hacen obviar la responsabilidad de la condena penal. Entonces, bueno, por lo menos quiero apelar a ver, déjame ver qué te resolvió, porque hay cosas por resolver. Entonces, ¿qué pasa cuando yo veo posiciones extremas? Los argentinos estamos tan hartos, que obviamente hay manifestaciones políticas, como puede ser el espacio de la Libertad Avanza, pero estamos tan hartos que cuando vos le preguntás a la gente, ¿quiere cambio? Sí, quiero que cambie todo. Ahora yo te digo, el cambio abrupto es, ¿ganás poco? Sí, vas a tener menos poder adquisitivo. ¿Las tarifas te cuestan? Te van a costar más. El dólar oficial, es decir, los productos que se importan, ¿te parecen caros? ¿Sabés qué? Cuando haya una devaluación te van a costar todavía más. Yo digo, ojo, hablemos del contenido de lo que quiere decir lo abrupto. Bueno, pero, hablemos del contenido de lo que quiere decir un shock. Pero voy a eso, a lo concreto. Obviamente es pensar un poco en Disneylandia teniendo en cuenta las condiciones políticas en Argentina, ¿no? Pero estás en un gobierno que vos bien lo dijiste, lo que quiere es que no estalle todo, que no haya una devaluación, un salto cambiario en este contexto, que la inflación no pase del 6% mensual al 10% mensual, porque además inmediatamente habría otro ministro de Economía, habría una crisis institucional. No, y además, en lugar de perder 6% de poder adquisitivo todos los meses, perdería 10%. No, inmediatamente habría una situación donde se complicaría la gobernabilidad para llegar al 10 de diciembre. Ahora, en ese contexto es lógico que la oposición dice, bueno, yo llego después del 10 de diciembre, se me complica un montón de cosas. Ahora, no podría haber una mesa, por eso insisto el comunicado de Juntos por el Cambio, que la negociación con los bancos es vil y ruinosa y demás. Ahora, si no se negociaba un canje de deuda para 2024-2025, obviamente este gobierno no va a defoltear la deuda en pesos. Lo que va a hacer es emitir desde el Banco Central para pagar la deuda que vence y no se renueve. Eso va a presionar sobre el tipo de cambio, sobre la inflación. Se va a generar una situación muy compleja, que es lo que vos decís, un salto cambiario, inflacionario y demás. Ahora, ¿no había una posibilidad donde hubiese una mesa de negociación donde la dirigencia política, oposición y gobierno se pongan frente a los bancos, a las compañías de seguro, a las empresas que forman parte también de este país? Y eso bajaría el riesgo de todo y bajaría los costos y bajaría las condiciones con las cuales el Estado desesperado está tratando de refinanciar su deuda. Bajaría los riesgos de que ocurra un accidente. Exactamente, mejorarían las condiciones no de los políticos, porque los políticos se plantan de un lado y del otro y lo único que le está interesando es a ver quién conserva el poder, sino de la gente en general. Pero yo estoy de acuerdo con eso. Por eso, ¿qué es lo que creo que pasa? Que las dos partes grandes, porque aparte yo creo que son grandes, de las coaliciones que están dispuestas a sentarse, están tensadas por los extremos. Por los halcones. Sí. No sé llamarlo como quiera. La verdad que no quiero referencias a aves, no quiero más, porque después las aves desde arriba te manchan. ¿Ah, sí? Entonces ¿qué me parece importante? Para mí, hoy exige más carácter dialogar que otra cosa, porque muchas veces hay algunos que tienen miedo de lo que piensan dentro del propio espacio. Vamos al ejemplo concreto de lo que vos estás diciendo. Es decir, vos decís que el gobierno obviamente está tironeado permanentemente por Cristina. Y Juntos por el Cambio está tironeado los dos tótem de la política, por Macri, digamos. A ver, en un país normal, en una circunstancia normal, aún desde visiones distintas, ¿qué debería pasar con una transición así? Claramente el gobierno va a hacer todo lo que pueda para sobrevivir. Perfecto. Entonces, el ministro de Economía tendría que decir, yo me voy a sentar con la oposición, con los bancos, con todos los interesados, no voy a comprometer un solo dólar que no tengo. ¿Por qué? Porque si no, cerceno las posibilidades de política económica del próximo gobierno y el problema no va a ocurrir hoy, pero va a ocurrir mañana. ¿Qué debería decir la oposición? Nosotros vamos a decir todo el tiempo que las deudas se van a honrar. Porque además creo yo, y yo la otra vez hablaba con Levi Yeyati, que es asesor de Gerardo Morales, que piensa lo mismo, que es, no tiene Argentina más cuerda para no cumplir compromisos. Es decir, mira, si incumplo este compromiso, voy a tener tanto margen después que te voy a acomodar el país. No te creen más. Entonces, en una mesa así, donde estuvieran además los involucrados, ¿puede cerrar algo? ¿Qué le pasa? ¿Sergio puede comprometer eso? ¿Sergio Massa puede comprometer eso? La verdad que no. Por cómo funciona su coalición. Y frente a eso, nosotros no podemos, yo me siento, si querés, no puedo convencer a la parte nuestra. Te desautorizan los halcones. Claro, y ese discurso público y ese debate público no nos sirve a los argentinos. Nosotros tenemos que resolver problemas. Y además yo estoy seguro que con un ejercicio de imaginación y de conversación le vas a encontrar soluciones a problemas
que si no, no van a tener solución. ¿Qué quiero decir con no van a tener solución? Vuelvo a esto del shock. ¿Qué quiere decir el shock? El shock es lindo porque se cambia todo, pero después, che, no hay Banco Central, no hay crédito, no hay... Es un problema. Ahora, creo que hay algunas cosas. Vos decís, no sé, reforma laboral. Un lugar debe decir, no tocamos nada porque es derecho adquirido de los trabajadores. Y otro lado te va a decir flexibilización total. En el medio hay cosas por trabajar. Eliminación de multas. Agarrás los convenios colectivos de los sectores que cambiaron mucho en su manera de producir y se modernizaron, y decís, bueno, estos los vamos a actualizar. Llevan, algunos convenios colectivos tienen 50 años. No, está bien. Yo te hablaba de cosas más concretas del corto plazo, son muy acuciantes. No, obviamente la oposición se sienta con Massa y le va a decir, che, devaluame 20-30% ahora, no me dejes un tipo de cambio. Y Massa te va a decir, no, ahora no voy a devaluar nada porque se me dispara 10-15% la inflación y me tengo que ir. Pero bueno, pero la oposición le puede decir, bueno, pero no me hagas un plan platita ahora en medio de la campaña electoral, porque, bueno, está bien, eso sí puede ser. Ahora, a cambio, vos decís que vas a pagar hasta el último centavo de la deuda en pesos, porque si no yo estoy teniendo que entregar a los bancos algo que podríamos bajarle el costo todos juntos. Digamos, cosas elementales. Cosas elementales, pero lo otro también. Lo otro para mí tiene que ser parte de una conversación, inclusive previa a las elecciones. ¿Por qué? Porque el país que a mí me gustaría que tenga lugar, quiero garantizar que se acerque lo más posible a ese país si pierdo, no si gano. Si gano, voy a trabajar con poder para que el país sea ese. Pero si pierdo, no quiero que se aleje mucho de ese país. Y creo que a la oposición racional, al oficialismo irracional, le debería ocurrir lo mismo. Entonces, yo creo que la discusión sobre el exceso de empleado público nacional se puede corregir en esa mesa. Que eliminar las jubilaciones de privilegios sin tocar los derechos adquiridos se puede corregir en esa mesa. Que cómo corregís y eliminás los subsidios y corregís las tarifas de manera gradual se puede corregir en esa mesa. Y el shock sería, che, se pusieron de acuerdo en ordenar estos megatemas. Para mí ahí te baja el riesgo país, cambia la perspectiva argentina, la de nosotros sobre Argentina, la de los extranjeros sobre Argentina. Me parece que eso es lo que debería ocurrir. No está ocurriendo. Por eso a mí me preocupa, ¿sí?, que sean todas manifestaciones públicas, eslóganes de debate, fotos. No sirve. Nosotros tenemos que estar trabajando en esto, en algo, que es lo que hacemos nosotros, en algo que si ganás, puede hacer algo que pueda llevar al otro lado, a pesar de que a mí me gustaría que ocurriera previamente. Vamos a algo, y si perdés también. Vamos en concreto a la política. Vos tenés un acuerdo con Rodríguez Larreta. ¿Qué quiere decir un acuerdo? Bueno, que habías acordado inicialmente que vos le dabas el apoyo a Larreta y que Larreta concedía de que vos fueras el candidato en la ciudad de Buenos Aires Juntos por el Cambio. Maxi, pero pará. Ese acuerdo lo bombardeó Macri. Volvamos. Yo tengo una visión. Ustedes saben, lo he dicho 1000 veces, hay ciertas cosas. Para mí, cuando desordenás el Estado, desordenás la vida cotidiana. Llámese en piquetes, en inflación, en inseguridad, en ingreso del narco, lo que quieras. Desordenás la vida cotidiana. Hay que ordenar el Estado. Yo hay ciertas cosas que veo en la ciudad que me gustaría que estuvieran ordenadas distintas. Pero a grandes rasgos, ¿sí?, en muchas cosas de cómo se construye el diálogo político y qué es lo que queremos que pase en la Argentina, estoy de acuerdo con Horacio, con Gerardo, eso. Peleo para que ocurra eso y construye una fuerza política que se llama Evolución, que quiere incidir, independientemente del lugar individual de cada uno de nosotros, quiere incidir en que el debate público vaya para ahí. Entonces, ¿qué es un acuerdo? Tengo un acuerdo, si querés, ideológico, llamarlo, tengo un acuerdo de visión de cómo se pueden resolver los problemas, pero como en algunos casos no pienso exactamente igual, construye una fuerza que pueda incidir en que las cosas en la ciudad, ahora, en el país, vayan para el lado que a mí me parece correcto. Está bien. Vamos más allá de los acuerdos, que en algún momento estaba claro que hay algunos acuerdos que Larreta no iba a poder cumplir, digamos, porque vos me estás preguntando, ¿a Macri no le gusta que haya candidatos que no sean del PRO en la ciudad? Evidentemente. Ahora, a mí me parece es una visión equivocada. Yo no soy candidato en la ciudad del PRO, soy candidato de Juntos por el Cambio. Y si me toca gobernar, no voy a hacer diferencia entre radicales, entre del PRO, por eso, de la voy al segundo paso. Buscás a lo mejor. Voy al segundo paso. Evidentemente, Larreta está pensando, digamos, en ceder cosas para construir lo que él espera su gobernabilidad futura. Entonces, está dispuesto, no sé, a dejar la ciudad de Buenos Aires para poder construir una alianza con el radicalismo o parte del radicalismo. Déjame decir algo, no se dejan, los estados no se le dejan a otro. Después la ciudadanía va y vota y elige. Está bien, pero lo que no se tiene que usar es el poder del Estado para beneficiar a uno u otro lado y permitir que la ciudadanía elige. Los métodos, no sé, San Juan, estaba hablando ayer con Orrego. Resulta que cuando los números no te dan porque tenés un buen candidato, voy a ley de lema, o separo, o pego elecciones.
No podemos No, vivir a lo que argentinos. voy de fondo, más allá de esta idea que tiene Larreta que planteó, que es el único que está ahí en el medio diciendo fanático de antigrieta, No, quiero el único. diálogo. Bueno, digo, de los que va a competir por la presidencia. Gerardo también está diciendo lo mismo. Gerardo Morales también dice lo mismo. Y por eso los acusan de tener vías de comunicación de ida y vuelta con una parte del gobierno, más en concreto con Sergio Massa. Pero es raro. Digo, yo me he peleado con Gerardo, tengo debate. Sí. ¿Alguien puede decir que Gerardo es blando? La verdad que me parece hasta gracioso. Lo- No, como quiere dialogar para corregir ciertas cosas es blando. Anda a Jujuy. Fue una anécdota, pero nosotros tuvimos una discusión donde terminó de manera intensa. No, si hay alguien a lo que no le falta carácter es a Lo Gerardo. que te pregunto es si A hay mí una me causa diferencia gracia. ideológica. Gerardo dice, hay Sí. muchos halcones de pico. Yo creo que es verdad. Si hay una diferencia ideológica profunda entre lo que piensa Larreta, Gerardo Morales, vos, de lo que piensa parte de Juntos por el Cambio, Macri, los economistas están con Macri, Patricia Bullrich, y si eso no significan tensiones más de fondo, que ya lo hemos visto en este gobierno y eventualmente puede ocurrir también en la oposición, una diferencia que hasta ahora los unificó el espanto al kirchnerismo. Mira, O a Cristina, pero después hay que gobernar con una visión de país que, bueno, parece que es difícil que se pongan de acuerdo. Yo creo esto con respecto a eso y además creo que uno puede encontrar múltiples ejemplos en la vida cotidiana. Hay veces que alguien viene y te dice, yo quiero hacer esto. Y vos le decís, no, yo quiero hacer esto. Hasta que no entras a debatir qué es lo que querés resolver y no la medida, no hay diálogo posible. Es decir, a ver, explícame por qué es lo que querés lograr con esto. Porque yo pienso que con eso no vas a lograrlo. Hasta que no entras en ese diálogo es imposible. Entonces, en la ciudad tenemos un ejercicio muy intenso de eso, de hace rato. De hecho, de las 32, creo, medidas que yo propuse en el 2015, Horacio implementó 28. Sí, pero quedó claro, ¿por qué? después del gobierno de Macri quedó claro que la ciudad no es lo mismo que la nación. Estoy totalmente de acuerdo. Lo que te quiero decir Que las es un discusiones son mucho más profundas y, bueno, es un rumbo muy distinto. No es lo Maxi, mismo administrar una Maxi, ciudad. No tengo ninguna duda, pero eso requiere un ejercicio todavía más intenso de lo que te estoy diciendo, no menos. Es decir, no es que, porque la nación es más difícil, este ejercicio no lo hago. No siempre estoy de acuerdo con Horacio, pero debatimos hasta que alguno de los dos, o él, que es el jefe de gobierno, no se convence, o sí se convence, o me convence a mí. Es así. ¿Qué quiero decir? Que en el Juntos por el Cambio, en mi opinión, cuando se junta la mesa, en lugar de debatir qué es lo que vamos a hacer y por qué alguien propone un shock, o por qué tal medida, y qué se quiere lograr, y alguien decirle, mira, eso que vos querés lograr, para mí se logra por esta otra vía porque es más estable. Ese es el debate. Para mí ese es el debate. Ahora, no estamos encontrando un ámbito para construir ese debate y mostrárselo a la sociedad. Ese es el debate. Nosotros lo tenemos. La famosa foto Beatle era una reunión por ese debate. Estaban los economistas de todos. ¿Leíste la última columna de Federico en Perfil? Federico No, no leí la última columna. La recomiendo. Pero no, me preguntó ayer Ernesto Teneman por el Te la contenido. recomiendo, léela. Es un buen debate Me voy a buscar. para voy a economistas, buscar, voy a léela. buscar. Javier Calvo. Sí, Martín, en el Pro Duro están convencidos de que Horacio Rodríguez Larreta tiene un acuerdo para impulsar de alguna manera tu candidatura para que el radicalismo, Gerardo o algún otro dirigente de peso se sume a la fórmula presidencial con Horacio Rodríguez Larreta como presidente. Vos decís que no. En el Pro Duro sabés que están convencidos de eso, empezando por Mauricio Macri. Ahora, por eso, de alguna manera, el PRO presenta varios precandidatos en la ciudad de Buenos Aires con la expectativa de que alguno de ellos pueda competirte en las PASO. ¿Vos tenés algún problema con competir en las PASO o preferís llegar a esa instancia también con ciertos consensos internos dentro de Juntos por el Cambio? Yo nunca tuve problema para competir en las PASO. Creo que el espacio al que yo integro fue el primero en usar las PASO en el 2013. Usamos las PASO en el 2015. Quisimos ir a las PASO en el 2017 y no nos abrieron, mejor dicho, rompieron el espacio para que no fuéramos a las PASO. Nosotros siempre usamos las PASO. Y de hecho, por las PASO surgen los candidatos de evolución en distintos lados. Martín Berongaray surge de ir a una interna ahora. No son obligatorias en La Pampa, pero es así. Rodrigo de Loredo surgió de las PASO. Martín Tetá vino a la ciudad PASO. No en evolución, pero en el radicalismo, Manes es candidato de las PASO. Entonces, para nosotros las PASO son un método para que aquellos que tienen el control de las cosas y que no les gusta la competencia, permitan que exista una renovación validada por la sociedad. Entonces yo siempre voy a ir a las PASO, siempre las voy a defender, siempre. Clara. Estamos a días, ahora que se publica en el boletín oficial la nueva moratoria previsional. Vos sos uno de los legisladores que siempre se opuso
a las jubilaciones con moratoria. En el 2014 recuerdo que dijiste que las moratorias previsionales manoseaban el sistema. Sí. Y ahora, en esta última votación, que no puede haber una regla única cuando se trata de incluir personas a la jubilación. Llevamos 17 años consecutivos de jubilación con moratoria, de jubilación asistida. 4 millones de personas hay en la Argentina, son números oficiales de jubilación asistida. ¿Vos cuándo pensás que se puede cerrar el grifo? A mi entender, ya es un problema estructural porque ningún gobierno puede desprenderse de la situación del socorro de la jubilación asistida. ¿Cuándo crees que esto puede pasar en la Argentina? A ver, primero, yo puedo tomar esa postura que a veces gente que está muy a mi derecha va y vota una moratoria, porque yo en el 2012 escribí un libro diciendo la prestación universal a los adultos mayores no es un tema de solidaridad, es un tema de justicia. ¿Por qué? Porque como el sistema previsional se financia con aportes y contribuciones, pero también con rentas generales, con impuestos que todos pagamos, si alguien está en negro y paga impuestos, está pagándole la jubilación a alguien. ¿Por qué me opongo a las moratorias, sobre todo mal hechas? Porque en la Argentina... Deja que alguien está en negro, paga impuestos, porque cuando va a comprar agua, alimentos, cualquiera ya está pagando el IVA, que es el combustible para el auto. Sí. Ahora, el sistema previsional es el principal gasto de cualquier Estado moderno. Entonces, gran parte de eso es que se medita mucho cómo se hacen los cambios, porque tiene impacto hoy, mañana, pasado, en la otra generación, en la otra generación, en la otra generación. ¿Cómo se hace en la Argentina? Veamos. En el año 94 la privatizaste, creaste las AFJP. En el 2009, creo que fue, Cristina lo reestatizó. Para privatizar, el menemismo, el peronismo le sacó plata a las provincias, 15%. Cuando Cristina reestatizó no se las devolvió. Mora de la política y de la justicia, es decir, che, resuelvan este problema, no pueden estar tanto tiempo, igual que la coparticipación de la provincia de Buenos Aires, no el fondo del conurbano. 20 años sin resolverlo. Entonces vos hiciste eso. Después viene la Corte en 2015 y te dice, devuélvale la plata. En el medio hiciste una moratoria, otra moratoria, siempre en vísperas o en años electorales. Siempre. Es cierto. Siempre. ¿No? La hiciste en 2006, la hiciste en 2014. Repetilo así, siempre puede. Es que es una barbaridad. Se toquetea el sistema previsional en vísperas de año electoral. Es decir, desorganizamos el Estado con un objetivo electoral. Pero además hay un problema con las moratorias. ¿Cuál es el problema con las moratorias? Viene alguien y te dice, voy a abrir la moratoria por 5 años. Entonces, ¿resolviste el problema de los que no tienen aporte permentemente? No, le resolviste a la camada de 5 años que ahora se puede jubilar. Claro. ¿Y los próximos? No. Y de nuevo, ¿hiciste un cálculo de cuánto te van a costar? No. Sí. Entonces, hoy, por ejemplo, yo propuse en el Senado, cuando se debatió este tema, propuse otra alternativa. Y después vinieron 2, no los voy a nombrar, 2 conspicuos miembros del bloque kirchnerista, del bloque cristinista, en el salón Eva Perón y me dijeron, la verdad es que tu propuesta es mejor. Ahora no la pudimos debatir en profundidad, no la pudimos cambiar. ¿La proporcionalidad? No, yo lo que digo es, ¿qué tiene esta nueva moratoria? Que se ocupa de aquellos que tienen algunos años de aporte, ¿sí? Pero no reciben nada. ¿Sí? ¿Por qué es eso? En realidad tenemos que ir al vicio de origen. El vicio de origen es, cuando se crearon las AFJP, vos tenías un doble requisito de entrada. Tenés que tener 60 o 65 años, mujer u hombre, y además 30 años de aporte. En la volatilidad de cómo funciona la Argentina, o si querés en el nuevo orden económico global, cómo funcionan las economías hoy, es muy difícil tener estabilidad de 30 años. Entonces hay gente que por ahí tiene 20 años de aporte y no se podía jubilar. Entonces para mí es fácil, yo te veo los años de aporte que tenés. Claro. Y cuando hago tu cálculo, ¿te da más que la mínima? Te pago eso. Y te podés jubilar si tenés 20 años de aporte, 10 o 15. ¿Te da más que la mínima? Te corresponde eso, más que la mínima. ¿Te da menos que la mínima? Vas a la mínima. Pero tiene que ser una regla permanente. No puedo hacer una regla cada 5 años porque me interesa desde el punto de vista político conseguir votos. Porque se rompe el Estado permanentemente. Natalia recién la escuchaba hablar. Si vos salís elegido, abrís un desorden del Estado en la obra pública para beneficiarte. Cuando te vas, lo cerrás. ¿Qué hiciste en el medio? Desordenaste la vida y la obra pública de todo el mundo. Tenés 8.800.000 jubilaciones y pensiones nacionales, de las cuales 4 millones son jubilaciones asistidas y esas 4 millones de personas cobran todas el mismo monto, que es justamente el haber mínimo. Y te hago una... que yo tuve el debate en diputados en su momento, que por eso tampoco voté la moratoria, a pesar de que todos decían, no, pero no la vas a votar, es un año electoral. No la voy a votar. Y voy a explicar por qué no la voy a votar y ojalá me entiendan. Vos cuando ves qué tan generoso sos con el sistema previsional, te cuento tus aportes y contribuciones y veo cuánto te da después. ¿Por qué hay jubilaciones de privilegio? ¿Por qué decimos de privilegio? Porque los aportes y contribuciones que hacen no les alcanza para lo que ganan. Entonces el resto se los estamos pagando.
¿Qué pasó con las moratorias provisionales? Fuiste, pensado así, 150 veces más generoso con el que no aportó que con el que aportó. Y sin hacer un cálculo de cuánto te genera eso de problemas a futuro. Entonces, no se puede manosear el sistema provisional porque es el 35% del gasto público nacional. De hecho, cuando se habla del pacto de la Moncloa, uno fue a hacer un consejo actuarial de Estado. Y vos ves, mirá, Macron, para hacer cambios a futuro, no como en la Argentina que se hacen en el momento. Tiene Francia paralizada. Ahora, discúlpame, Martín, porque no me quiero quedar con el tema de moratoria. Claramente el sistema previsional es algo que impacta a 30, 50 años, entonces es necesario pensar de fondo y no poniendo parches todo el tiempo. Vos sos los que están en condiciones, hasta que no se resuelve ese tema de fondo, que decís, la pensión universal, que se le pague la pensión universal. Yo propuse un modelo distinto, que es eliminemos los 30 años. Hasta que no se discuta el tema de fondo, digamos, que no se discuta un proyecto previsional de fondo, mientras tanto se le dé la pensión universal, que existe es un la PAM, el 80% de la jubilación. Pero de todas maneras, esta moratoria increíble que digamos que no se puede resolver el problema Clara que de esta fondo. moratoria es más onerosa que las anteriores. Es carísima esta moratoria, Bueno, carísima. pero es que ahí está, perdón, porque esta es la otra novedad, el dato que quería dar. Se va a anunciar mañana la redefinición de las metas del fondo. Lustó no vota la moratoria, pero el fondo la acepta, la moratoria. Es decir, porque no provoca agujeros fiscales. Pero Lustó argumentó, digamos, no es que está la derecha del fondo, sino que argumentó cuál es el planteo. ¿Te puedo decir por qué? Pero lo estás argumentando, pero porque el fondo está preocupado si le devuelven la plata y yo quiero resolver un problema. Esa es la diferencia. Está claro. Por el costo fiscal que están previendo para este año es mucho menor del que está circulando y demás, sino que va a tener un tope del 0,12 del PBI, que son 180 Por eso, entonces el fondo dice, bueno, listo, después viene el cambio de gobierno. Es algo que le ponemos un tope. No es tan relevante, aunque vamos a ver cuál va a ser el impacto fiscal de la caída de exportaciones de la soja y demás. Pero bueno, ese es un poco el planteo. Lo mismo dice Clara, que es más onerosa, digamos, que es justamente una moratoria donde se ha buscado que haya alguna proporcionalidad entre lo que estás cobrando. Tiene varios problemas la moratoria y además no es el método. Nosotros tenemos una balcanización del sistema previsional. Porque cuando decimos el régimen general, la jubilación normal, eso es el 46% del total. Después hay un montón de regímenes distintos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque alguien en un momento tiene una cuota de poder y fuerza algo diferente. Entonces, yo creo que eso hay que eliminarlo todo. Todo vamos a la 24.241. 114 regímenes especiales que el Congreso tiene que ordenar. ¿La edad jubilatoria hay que subirla o no? Porque es lo que también discuten en otros países. Es un debate para tener. Por ejemplo, es un debate de si las mujeres y los hombres... Una vez que eliminás el requisito de 30 años, vos podés decir, mira, hasta se puede igualar la edad de los hombres. Lo que no puede ser es que no se puedan debatir las cosas en la Argentina. Yo veo las jubilaciones de privilegio, 114 regímenes diferenciales. Digo, ¿por qué no hacemos lo siguiente? Vos sancionás una ley y decís, a partir de ahora, todos a la 24.241. ¿Qué tenés? 20 años de aporte de un régimen ultra de privilegio. Cuando te jubiles, yo te voy a prorratear. La parte que tenés de régimen de privilegio te la voy a reconocer. La otra, sos un vecino normal. Y cuando dentro de 30 años o 15 haya... Entonces las jubilaciones de privilegio van a desaparecer por completo. Pero la 24.241... Los llamados regímenes especiales que la verdad se van a ir desfasando, tienen un costo altísimo. Es cierto que en el desorden macroeconómico de la Argentina todos perdieron, digamos, a todos los pasó por encima la inflación y demás. Pero es cierto que hay diferencias muy, muy grandes en los regímenes especiales respecto al régimen general de ANSES. Te hago una última pregunta respecto al factor Milei, que después va a tratar Javier Calvo, ¿no? Porque vos decías, bueno, hoy Juntos por el Cambio tiene 35. Y el Frente de Todo tendrá 30, 32. Menos de ese piso el peronismo no ha tenido, pero ni teniendo a Arminio Iglesias quemando el cajón o a Cristina con el momento estaba López tirando los bolsos, en el llano total, con todos los medios en contra. Claro, eso ocurre porque tiene Milei 20 puntos, digamos, porque está ahí presente fuerte con 20 puntos. ¿Qué crees que expresa Milei? Pues yo los conozco a todos, digamos, ¿no? Y además no es que estoy... Los conozco a todos y también conozco no solamente el juego y cómo habla uno con el otro. Me cuentan que fue a verlo, que al ministro lo fueron a ver el otro. No solamente... La casta que va a buscar la casta que va a buscar la casta. Claro, pero también los que dicen la casta, digamos, son la principal ficha hoy del oficialismo. Si no, el peronismo estaría muerto. Digamos, el Frente de Todo. Y no si hubiese una oposición unificada, no hubiese 20 puntos en Milei o 15 puntos en la provincia de Buenos Aires, un voto distinto de una opción opositora,
en este momento no se estaría discutiendo esto, sino que se estaría discutiendo que hay una oposición que gana en primera vuelta y hay una diáspora en el peronismo donde todos estarían yéndose para un lado y para el otro. Y eso se ordena a fuerza de armado desde el gobierno nacional con algunos sectores libertarios, de gobernadores que le arman estructura también a Milei, en distintas provincias, gobernadores de lo peor de la casta del peronismo, que arman y ven qué partido político tienen y lo ponen ahí en esa estructura. Pero ¿cuál es? Ponen gente. Claro, más allá de las condiciones que tiene Javier, que lo conocemos hace mucho tiempo y demás, y que la verdad que tiene todo el derecho de competir y tener sus esperanzas y sus aspiraciones y demás, pero lo que yo cuento es que no son todos Heidi, digamos, sino que todos juegan para un lado y para el otro, y todos ponen plata de un lado y del otro, y todos hacen política de manera cruzada, viendo cómo hago para que pierda el otro, digamos, ¿no? Y yo tenga más chances. Claramente en este contexto el factor Milei es lo que le da algo de vida en este escenario electoral al frente de todos, no solamente a nivel nacional, sino también en las provincias. Pero ¿cómo interpretás ese fenómeno vos que estás dentro de la política y que ves todo eso? A ver, primero... ¿Ves cómo hay funcionarios del gobierno nacional que hablan con uno, que hablan con el otro, que lo impulsan a uno, que lo mandan al medio? Por eso yo recién citaba la expresión de Gerardo Morales de halcones de pico, porque muchos dicen una cosa y después ves el accionar privado. Vos estás diciendo algo muy importante, que no es que el kirchnerismo dice, qué bueno que existe Milei porque entonces le saca votos. Lo que hace es activamente, de distintas maneras, apoyarlo. ¿Sí? Ahora vamos a lo que... Es decir, ¿lo critican o lo levantan o lo ponen en el centro de la escena en algunos casos? Sí, pero vos dijiste recién, de muchas maneras distintas, ¿sí? Directa. Entonces, ¿qué es lo que creo que él expresa? Esto que estábamos diciendo, el desorden del Estado. El desorden permanente del Estado. Entonces, la gente... Perdón, pero él expresa realmente un enojo con los políticos, más allá de que sean esos políticos después los que ponen fichita acá, ponen fichita allá, y que obviamente que en última instancia terminan decepcionando a la gente, digamos, ¿no? Pero la gente tiene una visión de que va a haber uno que está por fuera de eso y que nos va a salvar. Y los políticos juegan poniendo fichas en todos los tableros de manera muy grosera. Bueno, vos hace rato que hablamos, hace rato que yo tengo un diagnóstico sobre la Argentina y por eso trato de dar esos debates. Primero, los estados compiten. Si yo tengo un estado que es cada vez peor en términos relativos comparado con otros estados o a través del tiempo, mi estado hace que la economía no pueda crecer. Para mí mi ejemplo paradigmático es, en el año 57 se inauguró el tren a Mar del Plata, tardaba 4 horas y media, ahora tarda 7. Bueno, nuestro estado hizo que el tren a Mar del Plata en 60 años tarde 60% más de tiempo. Entonces, eso es lo que desordena todo, todo. Entonces, con ese Estado que la clase política no se anima a poner prioridades correctas, gestionarlo como corresponde transparentemente, se desordena la vida. Yo creo que esa frustración es lo que a muchos les interesa canalizar a través de La Libertad Avanza. A mí lo que me preocupa, sinceramente, no es si esa manifestación es correcta. Vuelvo, te agradezco porque no es común de poder tener un diálogo profundo sobre cómo se pueden abordar ciertas cosas. En general nosotros vamos a la televisión y tenemos 5 minutos, 10 minutos, depende de quién sea, y no se pueden dar estos debates. A mí lo que me preocupa es el contenido de las propuestas. Entonces digo, frente a una angustia muy grande, el contenido que yo veo de las propuestas no solamente no es implementable políticamente, sino que si se implementaran, serían más problemáticos para aquellos inclusive que lo quieren votar. Esa es mi discusión. Además de otras cosas, de qué representa la libertad de verdad. Yo creo que la libertad de verdad la tenés cuando se te pueden brindar las condiciones para tu autonomía. Y ahí el Estado juega un rol muy importante. Juega un rol muy importante en la educación, por ejemplo. Recién acabamos de saber que en sexto grado, el 60% de los chicos, por test, ¿sí?, no llegan a terminar después la primaria con los conocimientos básicos. El 60%, 6 de cada 10 chicos en la Argentina no terminan con los conocimientos básicos de lengua y matemática para después seguir su rumbo en el secundario y eventualmente en la universidad. La Ciudad de Buenos Aires es la mejor, pero son 4 de cada 10. Entonces, ahora, si alguien me dice, no, educación pública no vamos a tener, yo digo, bueno, ¿cómo hace alguien si no corregimos la educación pública para que eso ocurra? ¿Sabés qué? Para tener libertad mañana. Yo creo que es importante discutir esos temas y también es importante que la política tome conciencia de esas discusiones y de esos acuerdos, esos diálogos que tiene que haber entre los distintos partidos políticos, ¿no? Porque estaba pensando que juegan muy en el corto plazo, juegan muy al límite y juegan muy a la conveniencia de la próxima elección, ¿no? Entonces,
más allá de jugar también con los deseos, las aspiraciones de la gente, en muchos casos, Javier Milei tiene todo el derecho de competir y demás, y si la situación sigue agravándose, la gente va a ir a buscar a cualquiera que sea un rechazo a los políticos, a los que han hasta ahora gobernado, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Lo que sucede es que eso también impide que pueda haber diálogo entre los políticos para tratar de plantear otra cosa. Digamos, si algunos están interesados en que Milei te ponga una lista en la provincia de Buenos Aires para que sea reelecto Kicillof, los otros para meter tus concejales debajo, sin que se den los otros cuenta. querían impulsarlo para acá. Bueno, después tendrá vida propia, y los que podían dialogar por ahí, saltando la grieta, lo que vos decís, tanto de Juntos por el Cambio como del actual gobierno, me parece van a quedar en la banquina, ¿no? Y esas fórmulas van a quedar en la banquina, y después habrá que ver quién gobierna y con qué fórmula la Argentina, ¿no? Sí, lo que pasa es que a mí me ha tocado ganar y perder elecciones. Yo no voy a cambiar lo que pienso, porque además es un diagnóstico estructural construido con muchos, que vos lo conocés. Yo digo lo mismo en público que en privado. Vos me has oído 1000 veces. No lo voy a cambiar porque sea una moda decir otra cosa. O sea, lo que está expresando Milei en términos de cómo funciona el Estado, yo lo vengo diciendo hace un montón de otra manera, con otro estilo y con otra solución. Ahora, voy a seguir peleando para esto. ¿Por qué? Porque mi opinión, y por ahí estoy equivocado, pero mi opinión es que lo que creo que debe pasar para arreglar los problemas es encontrar un rumbo colectivo del cual no defeccionemos. Y entonces el país, insisto, se va a parecer más al que yo quiero, inclusive si pierdo. Déjame decir esto último. Primero, te vuelvo a agradecer el tiempo. Segundo, pido disculpas. Yo a veces hablo rápido, o recién me acabo de cruzar con alguien, me dijo, me gusta porque hablas rápido. Un montón de gente me dice, hablas muy rápido. Hablo rápido porque no me coachean, porque lo que me preguntaste lo contesto, y a veces me pongo demasiado vehemente o te piso cuando estás hablando. Pido disculpas por eso. No, tan estilo zen. ¿Te gustó? Súper respetuoso. No, bueno. La próxima vez la seguimos en YouTube y te pongo por 2. Así hablas 4 veces más rápido. Gracias. No, por favor, gracias. Lustó. Atención, tengo el móvil en Rosario porque hay un urgente. Nahuel Suárez, ¿qué está pasando ahí en Rosario con el móvil? Estás en una escuela. Gracias por ponerte. Maxi, buenos días. Sí, ha llegado a la locura esto. Han baleado esta escuela, la 6430, zona sur de Rosario. Han dejado un mensaje. Vos mirá la violencia que ejercen y que me parece que el mensaje, más allá de la violencia que sufren acá, se están dirigiendo entre bandas y eligen un colegio para que todo esto se haga a nivel nacional y tenga mucho más fuerza lo que están queriendo decir. Mirá lo que es esto, Maxi. ¿Se llega a ver? Sí, sí. Todo esto son disparos de arma de fuego. Impresionante. Impresionante, ¿no? Mirá. Impresionante. ¿A qué hora fue esto, Nahuel? Esto fue el domingo a la noche. Hay disparos que ingresaron para el establecimiento. Obviamente no había gente dentro del establecimiento. Y esto empieza así. Vienen por este lado, por esta calle viene un auto que obviamente ya los tienen en la cámara de seguridad, lo cual ya lo están estudiando. Vienen por acá. A esta altura bajan la velocidad, tiran contra la escuela, dejan un cartel y siguen de largo. ¿Qué dice el cartel? El cartel está dirigido a Monedita y dirigido a Morel. ¿Qué son estos? Son sindicados como uno de los carteles narcos de acá de Rosario. ¿Qué es lo que dice? Dejen de matar policías y dejen de matar inocentes. Claramente el mensaje está siendo llevado hacia otra de las bandas. Bien, bien. Bien, Nahuel, la seguimos en A24 a lo largo de la tarde porque es muy fuerte esto. ¿Qué es lo último? Lo que es gravísimo. Sí, es gravísimo, la verdad, y está mostrando. Ahí están los disparos, obviamente. Impresionante, ¿no? Y que además un domingo, pero es una amenaza en el medio de directa. toda esta movida de refuerzo de seguridad con fuerzas federales, acto de Aníbal Fernández, ¿no? Con todo el tema de los gendarmes, es un desafío más del narco en Rosario, claro.
Interesante el tema de los tiros porque hablaban de que el gobierno nacional va a enviar cámaras de videovigilancia con reconocimiento facial. Bueno, están tapados, no va a servir. O sea, no, hay que pensar en alguna otra cosa. Me tengo que ir a la tanda. Cuando volvamos vamos a hablar con Clara de cuáles son la cantidad de jubilados que hay con asistencia del Estado, bien desagregado. Y me vas a contar también algo del régimen de amas de casa, Sí. que hay novedades con eso. Vamos a contar también el tema de cómo defenderse frente a la inflación y cómo pagar la tarjeta de crédito. Bueno, atención, Clara Salguero les va a contar cómo viene el tema de las jubilaciones asistidas. Clara, esto que mencionamos en la nota con Lustó. Y ante la falta de políticas laborales de los distintos gobiernos, se han empezado a perpetuar todo lo que tiene que ver con jubilaciones asistidas. ¿Esto qué significa? Gente que se fue jubilando sin tener los 30 años con aporte que pide la ley y la edad mínima requerida. Por ley general estamos hablando 60 años, las mujeres 65 los hombres. ¿Y qué es lo que está pasando? Estos números, mira, que están en pantalla, Maxi, son números oficiales, corresponden al tercer trimestre del 2022 del Observatorio de la Seguridad Social. Las cifras del cuarto trimestre del año pasado se van a conocer ahora, en los días que quedan de marzo, pero mirá los números, realmente, ya el título de por sí impacta, pero mucho más impactan los números. 3.600.000 jubilaciones con moratoria. ¿Esto qué significa? Gente que teniendo la edad nunca jamás iba a llegar en lo que le quedara por delante a los 30 años con aportes. A esto, ¿qué se sumó recientemente? Las jubilaciones anticipadas. ¿En qué consiste estas jubilaciones anticipadas? En gente que sí tenía los 30 años con aportes, 30 años o más, pero no tenía edad. Entonces había que encontrarle una solución a estas personas. Y además, lo que se acaba de agregar también recientemente, el reconocimiento por tareas de cuidado, por nacimiento de hijos. Bueno, en este momento vos tenés 207.000 reconocimientos por tareas de cuidado que se pueden sumar a la posibilidad de reunir años por moratoria. En todos estos casos, salvo excepciones de jubilaciones anticipadas, toda esta gente cae en haberes mínimos o en menos de los haberes mínimos, porque tienen la cuota de la moratoria, porque tienen además años que se suman pero que no se les computa el tiempo. Entonces se va perdiendo a medida que pasan los años esta relación virtuosa entre trabajo y jubilación. Vos tenés cada vez más gente que se jubila ayudada por el Estado y cada vez menos gente que se jubila habiendo trabajado 30 años y habiendo tenido una relación trabajo-jubilación. Así se está desvirtuando el sistema. A esto se va a sumar esta nueva etapa de la jubilación con moratoria que está por publicarse en el boletín oficial y que agregaría 742.000 jubilados más durante el año 2023. Clara, solo una pregunta. Ahí estás hablando de casi 4 millones de personas Sí. con o moratoria o algún tipo de subsidio, las jubilaciones. Ahí no estás contando la PUAN. No, vos a esos 4 millones de personas le tenés que agregar 1.800.000 más que cobran. Pensión al adulto mayor. Pensión universal para el adulto mayor, pensiones por más de 70 años, pensiones por madre de 7 o más hijos y pensiones por invalidez. Sobre 8.800.000 jubilados y pensionados que tiene el sistema previsional, vos tenés 5.800.000, que es un problemón esto, tanto para la gente como para el Estado. El Estado queda ahí entrampado en que si el costo de vida no baja, si se sigue haciendo dificultoso cubrir la canasta básica, tiene que salir o está obligado a tener más plata para más gente para poner refuerzos en los bolsillos. El problema que tenemos en la Argentina es el 33 al 40% según la época, y hay que agregarle cuentapropistas y demás, que están en la informalidad. Entonces, ¿quién vive con 58.600 pesos, que es el haber mínimo? La PUAN, el 80% del haber mínimo. Las pensiones asistenciales, el 70% del haber mínimo. Es imposible. Está hablando Aníbal Fernández. Esto es donde, Natalia... Es en la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara de Diputados, ¿no? Es una exposición voluntaria, no es que el ministro ha sido interpelado. Veremos qué es lo que tiene para contar. Ayer, un plenario de las Comisiones de Justicia y de Legislación Penal en la Cámara de Diputados, donde dieron dictamen a ese proyecto de ley del que hablamos, ¿te acordás ayer? El del fortalecimiento de la justicia federal de Santa Fe, pensado para la implementación del Código Acusatorio.
Bien, Javier, decime algo del Papa, que está cumpliendo 10 años de papado. 10 años del papado, se lo va a celebrar acá en la Argentina. Uno de ellos que se lo va a celebrar es el padre Pepe Di Paola, que estuvo con Cristina Fernández de Kirchner, estuvo ahí con la vicepresidenta auspiciando un poco el festejo que se va a dar el sábado. De alguna manera también va por la candidatura de Juan Grabois dentro del Frente de Todos, teóricamente. Eso dice Grabois. Eso dice Grabois y alguna gente cercana al Papa parece que estimula esa candidatura, insisto, dentro del Frente de Todos por ahora. Y ojo, porque el domingo se va a dar a conocer un reportaje al Papa Francisco en un diario y puede haber definiciones políticas sobre la Argentina que pueden traer lío. ¿Jorge le hizo entrevista? Va a salir en perfil. Jorge Fontevecchia le hizo la entrevista. Bueno, muy bueno. Ahí está. Dame la última con el tema tarjetas de crédito. En este momento la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires debate la eliminación, este proyecto que mandó Horacio Rodríguez Larreta, la eliminación del impuesto del 1,2% a los sellos que pesa o grava ahí el consumo con las tarjetas de crédito acá en la Ciudad de Buenos Aires. Lo que se cree es que va a ser eliminado en los próximos minutos porque el peronismo aparentemente va a apoyar, había dicho públicamente que iba a apoyar este proyecto. Son 3.000 millones de pesos que recauda mensualmente el impuesto a las tarjetas de crédito, que es el 2,1% del total de la recaudación de la ciudad. Eso por lo menos en enero pasó que la ciudad recaudó en impuestos 143.000 millones de pesos. Bueno, 3.000 millones fueron por las tarjetas que a partir de que lo sancione la legislatura no se va a pagar más cuando uno pasa la tarjeta de un comercio. Maxi, muy cortito, la AFIP prorrogó el reintegro de devolución por compras con tarjeta de débito para grupos vulnerables. Estamos hablando de beneficiarios de AUH, asignación universal por embarazo, jubilaciones y pensiones mínimas, con la utilización en las compras de la tarjeta de débito que está asociada a la caja de ahorro de la Seguridad Social. No hay que hacer ningún trámite, la devolución es inmediata en la caja de ahorro. Muy bueno que lo digas, porque vos sabés que hasta ahora los jubilados usaban muy poco la de débito, pero por la crisis y demás han empezado a usarla más. Sí, me cuentan las estadísticas que están mostrando que, claro, es un reintegro. Todo suma. Todo suma. Antes no usaban, tenían esa posibilidad y no la utilizaban, y está creciendo el uso de débito, porque claro, si no la inflación te pasa igualmente por arriba, ¿no? Es poco la devolución, creo que la AFIP eso lo tendría que rever, actualizarlo, pero me parece una medida que suma y es otro alivio al bolsillo. Clara, gracias. Javier, doctora Bolosín, gracias, muy amable. Claudio, nos estamos retirando, quédense con Eduardo Bataglia. Nosotros nos reencontramos como siempre mañana, nuevo horario para MMD a las 12 del mediodía. Chau, pásenla bien.